inicio a nuestra clase de hoy, 21 de septiembre de 2021. En esta ocasión vamos a tratar el tema correspondiente a lo que son las distribuciones bidimensionales. Me digan si están observando la clase, sí o no, en la pantalla. Okay. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Tenemos, como dice el título, las distribuciones bidimensionales son las distribuciones que se van a dar en dos dimensiones. Porque es bi, significa dos. Si hay distribuciones bidimensionales, significa que se va a dar en dos dimensiones. Una en el eje de las X y otra en el eje de las Y. Bien, una distribución bidimensional es aquella en la cual a cada elemento o individuo le corresponden los valores de dos variables. En nuestro caso, X y Y. Luego tenemos que las distribuciones bidimensionales son covarianza, correlación, diagramas de dispersión y regresión lineal. Esas son las distribuciones bidimensionales, esas cuatro que están ahí. Covarianza, correlación, diagramas de dispersión y regresión lineal. Vamos a trabajar primero con lo que es la covarianza. Y ahí tenemos nuestro título primero. La covarianza para desarrollarla ahora. Ok. Vamos a observar, según la definición que tenemos ahí, donde dice que la covarianza es la media aritmética de los productos de las deviaciones de cada una de las variables respecto a sus medias respectivas. Es la media aritmética. Si es media aritmética es porque la suma de todo lo que se va a dar entre el número de ellos. Que la covarianza es la media aritmética de los productos de las deviaciones de cada una de las variables respecto a sus medias respectivas. Y ahí tenemos la fórmula debajo. Dice la covarianza entre paréntesis SS con su índice XY. La covarianza es igual a la suma de la deviación en X, que es X menos su media, por la deviación en Y, que es Y menos su media. Todo eso entre N. Eso es cuando la pareja X y Y aparece una sola vez. O sea, no hay frecuencia mayor que 1. En el segundo caso, la fórmula, que es la misma fórmula con la diferencia de que en la segunda fórmula le hemos colocado la F delante de frecuencia. O sea, que la pareja X y Y aparecen más de una vez, como dice al lado. Ok. Debajo tenemos donde dice que la covarianza se representa por este símbolo que está ahí. S con el símbolo S mayúscula y el subíndice XY. Ok. Ahora tenemos otra definición de la covarianza. La covarianza también se define como la media aritmética del producto de la variable menos el producto de sus medias. Y ahí tenemos la fórmula de la covarianza. La segunda fórmula. La covarianza igual a la suma. La W a contar significa sumatoria. La covarianza es la sumatoria de X por Y o de XY entre N menos la media en X por la media en Y. Y debajo tenemos la fórmula también de la covarianza, pero cuando la pareja X aparece más de una vez. Que la covarianza es igual a la sumatoria de ¿qué? De F, X, Y, de F por X por Y entre N menos la media en X por la media en Y. Estas son las fórmulas. O sea que tenemos dos fórmulas de la covarianza. Dos fórmulas de la covarianza. La que está arriba, que es la número 1, y la número 2 es la que está debajo. Luego tenemos donde dice que la correlación entre las variables se da de la siguiente forma. La covarianza indica el sentido de la correlación entre las variables. La primera dice así, la primera propiedad. Si la covarianza es mayor que 0, ahí está, entre el cuadrito. Si la covarianza es mayor que 0, con la mano derecha y el codo. Si la covarianza es mayor que 0, la correlación es directa. Eso significa que cuando aumenta una, aumenta la otra. La segunda dice así, si la covarianza es menor que 0, la correlación es inversa. Eso significa que cuando aumenta uno, disminuye la otra y viceversa. Y la tercera dice que si la covarianza es igual a 0, no hay correlación entre las variables. O sea que se mantiene.
Observación. Dice la observación lo siguiente. Un inconveniente de la covarianza es que su valor depende de la escala elegida para los ejes. Su valor depende de la escala elegida para los ejes. Es decir, que la covarianza variará si expresamos la altura en metros o en centímetros. Vamos ahora a lo que sería la aplicación de las fórmulas. Dice la primera fórmula. Alguien que me lea el primer ejercicio que dice ahí. Yo, profe, ejercicios resueltos. La nota de 5 alumnos de una clase son las siguientes: 6, 7, 7, 8 y 10. Y 10 puntos. En matemática y respectivamente 6, 4, 6, 7 y 9 puntos en física. Allá la covarianza de la distribución. ¿Quién está leyendo ahí, por favor? Yo. Ahora bien, observemos lo siguiente. Me piden que calcule la covarianza. Para yo calcular la covarianza, ¿qué es lo primero que yo debo hacer para calcular la covarianza? Lo primero que debo hacer es copiar, pero tengo dos fórmulas. Voy a seleccionar una de las dos fórmulas. En nuestro caso, yo voy a seleccionar primero la segunda fórmula porque me gusta más. Voy a seleccionar la segunda fórmula. Luego trabajaré con la primera. Vamos a trabajar con la primera fórmula. Ahí tengo la segunda fórmula. La segunda fórmula que me dice que la covarianza es igual a la suma de X y Y, o sea, de la multiplicación de X y entre N, menos la media en X por la media en Y. Como necesito la media en X y la media en Y, la copio a la derecha, la media aritmética de X, la suma de la X entre N, y la media de Y es la suma de todas las Y entre N. Voy a resolver, a calcular la covarianza primero de forma analítica, ¿entendido? Y luego lo haré haciendo con un cuadro. De forma analítica, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es calcular la media. Y la fórmula dice que la media de X es la suma de la X entre N. Vamos a calcular la media de X, mira en el cuadro. La media de X aquí es igual, vamos a sumar las X. Primero valor de X, ¿cuál es? 6 más 7 más 7 más 8 más 10. Entre N, ¿cuánto vale? 5, porque son 5 datos. Los primeros valores son X y los segundos son Y. ¿De acuerdo? Entonces, sumamos todos los valores de X y me da la suma 38 entre 5. ¿Y cuánto da 38 entre 5 en su calculadora? 7.6. 7. Ya tenemos la media en X. Como ya tenemos la media en X, ahora calculamos la media en Y, que es la suma de todas las Y entre N. ¿Cuáles son los valores de Y? Los segundos, 6, 4, 6, 7 y 9. Vamos a sumarlos. La media de Y sería 6 más 4, más 6 más 7 más 9, entre 5. ¿Eso a qué sería igual? Sumamos 6 más 4 más 6 más 7 más 9. ¿Y la suma nos daría cuánto? 32. 6. Ajá. Entre 5. ¿Cuánto es 32 entre 5? 6.4. Ya tenemos la media X y la media Y. Por lo tanto, ahí son los 3 puntos. Por lo tanto, la covarianza que es igual, vamos a la fórmula. La fórmula dice suma de X y Y. Vamos a sumar todas las X y Y. Primer valor de X, ¿cuál es? 6. Por el primero de Y, ¿qué es? 6. O sea, 6 por 6. Lo ven ahí en la media X y la media Y. Ahí se ven los dos valores. 6 por 6. Más 7 por 4. Más 7 por 6. Más 8 por 7. Más 10 por 9. O sea, el primer valor de X por el primero de Y. Segundo valor de X por el segundo valor de Y. Y así hasta llegar al final. ¿Eso a qué es igual? Vamos primero, vemos que la fórmula me dice la suma de X y entre N. Presten atención. La suma de X y entre N menos la media de X por la media de Y. En la fórmula ya tenemos el producto de cada valor de X por Y. Entre N menos, ahí está el menos. La media de X, ¿cuánto me dio? 7.6. Por la media de Y que me dio 6.4. Y debajo dice, ¿eso es igual a cuánto? Vamos a multiplicar 6 por 6, 36. Más 7 por 4, 28. Más 7 por 6, 42. Más 8 por 7, 56. Más 10 por 9, 90.
Todo eso entre 5. Menos. ¿Cuánto da 7.6 por 6.4? Si multiplicamos 7.6 por 6.4 nos da como resultado 48.64. Así es, ¿verdad? ¿Y eso a qué sería igual? Vamos a sumar arriba 36 más 28 más 42 más 56 más 90. Y eso me va a dar 252 partido 5 menos 48.64. ¿Y eso a qué sería igual? Vamos a dividir ahora 252 entre 5 y eso me daría 50.4 menos 48.64 y el resultado sería 1.76. Y ahí se calcula la covarianza con esa fórmula de forma analítica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que vamos a utilizar un cuadro para calcular la covarianza en ese mismo ejercicio. Observen cómo se hace haciendo un cuadro. La mayoría de ustedes dice que es más fácil. Para hacer eso haciendo un cuadro, miren lo que hacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Copiamos la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. Miren la fórmula ahí. La covarianza es suma de X y entre N menos la media de X por la media en Y. Copiamos la media de X y la media en Y. Ahora, los valores de X, ¿cuáles son los valores de X? Vamos a copiarlos todos. Primer valor de X, ¿cuál es? Lo copiamos 6. ahora. 6. 6. Después viene el 7. 7. 7. Después 7. Después tenemos 8. 10. Y. Son los valores de X. ¿Y los de Y cuáles son? 6. 4, 4. 6, 7. 7 y 9. Ya tengo los valores de X y los de Y. Ahora quiero X y, Y, o sea, X por Y. Vamos a multiplicar. 6 por 6. 36. 6. 7 por 4. 28. 28. 7 por 6. 42. 8 por 7. 56. 56. Y 10 por 9. 90. Ya tengo. Vamos ahora a sumar los valores de X para poder calcular la media en X y la media en Y. Sumamos los valores de X. 6 más 7 más 7 más 8 más 10. ¿Cuánto da la suma? 38. ¿Eh? 38. 38. 38. Sumamos los valores de Y. ¿Cuánto da la suma de los valores de Y? 32. 32. Vamos a sumar ahora la suma de X y Y. A ver cuánto da la suma de X y Y. 252. ¿Cuánto da? 252. 252. Por lo tanto, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular primero la media en X. Mira ahí debajo. La media en X que es igual. Suma de la X, ¿cuánto es? 38 entre N que es 5 y me da 7.6. La media en Y, suma de los valores de Y, 32 entre N que es 5 y me da 6.4. Por lo tanto, la covarianza es, vamos a la fórmula, la covarianza es suma de X y Y, 252 entre N que es 5, menos la media en X, 7.6, por la media en Y, 6.4. ¿Y esto aquí es igual? Dividimos ahora, 252 entre 5 me da 50.4 menos. ¿Cuánto da 7.6 por 6.4? 48.64. Y 50.4 menos 48.64 me da como resultado 1.76. Y así lo hicimos haciendo un cuadro. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Eso es calculando la covarianza, haciendo un cuadro con la fórmula 2. En clase tipo presencial, usted utiliza la fórmula que le dé la gana para calcular la covarianza. Ahora observen ahora. Yo voy a hacer un segundo ejercicio. Pero lo voy a hacer utilizando la segunda fórmula. El mismo ejercicio. Ahí tengo la fórmula 1. Mírenlo ahí. La covarianza es la suma de la desviación en X por la desviación en Y. La desviación es que X menos su media por la desviación en Y que Y menos su media entre N. Esa es la fórmula de la covarianza, la primera fórmula. Ahí tengo la media en X y la media en Y.
Lo primero que hacemos, igual que ahorita, de forma analítica. Primero calculamos la media en X, mírenla ahí, que ya la calculamos ahorita. Calculamos la media en Y. Ahora, ¿qué viene ahora con forma analítica? Mírenlo ahí. La covarianza que es igual. Miren la fórmula. ¿Suma de quién? De cada valor de X menos la media por la multiplicación de Y menos su media. Vamos a calcular aquí. Primero que tenemos. Primer valor de X, ¿cuál es? Míralo ahí arriba, ¿dónde está la media calculada? 6. 6 menos 7.6. Eso multiplicado por qué? Vamos a Y por 6 menos 6.4. O sea, cada valor de X menos su media por cada valor de Y menos su media ahí mismo. ¿De acuerdo? Primer valor de X, 6 menos su media 7.6. Eso multiplicado por qué? Por el primer valor de Y menos su media 6.4. Más segundo valor de X, 7 menos su media que es 7.6. Por segundo valor de Y, 4 menos su media 6.4. Y así sigo hasta el final. El tercer valor de X, que es 7 menos su media, 7.6. El tercer valor por el valor de Y menos su media, que sería 6 menos 6.4. Y así vamos hasta el final. ¿Entendido? Eso es de forma analítica con la segunda fórmula. Por eso yo lo que voy a hacer, le voy a descartar la explicación de ahí, que está detallada por parte ahí, y se lo voy a hacer haciendo un cuadro con la segunda fórmula. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, Lo voy a hacer haciendo un cuadro. Sí, Un maestro. cuadro, mírenlo ahí de nuevo. Miren el cuadro ahí. Con un cuadro. Ahí tengo la fórmula 1. La media X y la media Y. ¿Qué hago ahora? En la tabla copio los datos. Miren los datos que voy a copiar. Los valores de X son 6, 7, 7, 8, 10, que ya lo vimos ahorita. Los de Y son 6, 4, 6, 7, 9. ¿Entendido? Ahí tengo valor de X y valor de Y. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Que para poder calcular la desviación en X, que es X menos su media, y la desviación en Y, debo tener la media en X y la media en Y. Primero calculo la media en X, ahí galante, mira la media en X. ¿Cuánto es la media en X? Suma de los valores de X, que me dio 38, entre N, que es 5, y eso me dio 7.6. ¿Me están entendiendo ahí? Calculé la media X, ahora voy a calcular la primera desviación. ¿Cuál es el primer valor de X en la tabla? El 6. 6. Menos la media, que es 7.6. ¿Cuánto es 6 menos 7.6? Rételo a ver. ¿Cuánto da? Menos 1.6. Menos 1.6. Se resta y se coloca el signo de la cantidad mayor. 6 menos 7.6 es lo mismo que 7.6 menos 6 con el signo del 7. 6 menos 7.6 da menos 1.6. Ahora tenemos 7 menos 7.6. ¿Cuánto da? Lo restamos y colocamos el signo de mayor. Sería menos 0.6. Lo que le faltó a 7 para hacer 7. Porque la media es el valor real. El valor real es 7. Ahora te vuelvo de nuevo 7 menos 7.6. Que es menos 0.6. Ahora tenemos 8 menos 7.6. 8 se pasó con ¿cuánto? El valor es 7.6. 8 menos 7.6, ¿cuánto da? 0.4. 4, 7.4. 8 menos 7.6, 0.4. Ahora 10 menos 7.6. ¿Con cuánto se pasó? ¿Cuánto da? 2.4. 2.4. Vamos ahora la desviación en Y. Primer valor de Y es 6, menos la media en Y, que ya la calculamos, que era 32 entre 5 y nos dio 6.4. Primer valor de Y es 6 menos 6.4, ¿cuánto da? Menos 0.4, que fue lo que le 0.4. faltó al 6 para llegar a 6.4. Ahora tenemos 4 menos 6.4, ¿cuánto da? Menos 2.4. 4. Vuelve 6 menos 6.4, que ya lo hicimos, menos 0.4. Ahora tenemos 7 menos 6.4, ¿qué da? 0.6. 0.6.
9 menos 6.4, ¿qué da? Ah, no. 2.6. 2.6. Ok, ya tenemos todas las desviaciones. Eso no se suma, por eso lo tinté en rojo, porque eso no se suma. Pero si lo sumo, la suma de las desviaciones debe dar 0. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos al final? Lo que nos interesa ahora en la fórmula, la multiplicación de la media en X por la media en Y. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar la media en X por la media en Y, las desviaciones. X menos su media, pues Y menos su media, ¿cuánto da? Menos por menos da más. 1.6 por 0.4, ¿cuánto da? 0.64. 0.64, ok. Ahora tenemos el segundo producto, menos por menos da más. 0.6 por 2.4, ¿qué da? Maestro, una pregunta, ¿no se pasa el mismo signo? Menos por menos, es multiplicando que está. Menos por menos, es multiplicando. Menos por menos da más. Multiplicando. No es sumando, es multiplicando. Menos por menos da más. Ok. Ahora viene menos por menos da más. 0.6 por 0.4, ¿cuánto da? 1.44. 1.44. Ah, pues 2.4. Ahora tenemos menos por menos da más. 0.6 por 0.4. 0.24. 0.24. Ahora tenemos 0.4 por 0.6. Ah, lo mismo. Y por último, 2.4 por 2.6, ¿cuánto da? 6.24. 6.24. 6.24. Vamos ahora a sumar todo eso que está ahí, que es la suma del producto de las desviaciones. 0.64 más 1.44 más 0.24 más 0.24 más 6.24. A ver cuánto da eso. $8.72. ¿Eh? A mí me da 8.8. 8.8 me da. ¿Cuánto da la 8.8. suma? 8.8. Dale una cosa ahora. Perdón. ¿Cuánto dio? 8.8. Correcto, eso nos queda 8.8. 8.8. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Voy a calcular la media. La media que es igual, ya la calculamos, la media en X, calculamos todo ahí. ¿Qué nos falta? La covarianza, que es lo que nos faltaba. Debajo dice que la covarianza es igual a que a la suma del producto de las desviaciones. ¿Cuánto me dio el producto de las desviaciones? 8.8 entre N, que es 5. Y 8.8 entre 5, ¿cuánto da? 1.76. Si ustedes analizan el resultado tiene que ser el mismo que nos dio con la otra fórmula. ¿De acuerdo? Eso Sí, fue profesor. fórmula 2. La media X y la media Y aquí solamente nos sirvió ¿para qué? Para calcular la desviación en X y la desviación en Y. ¿De acuerdo? Para poder tener después el producto de X menos su media por Y menos su media, que es el producto de las dos desviaciones, que nos dio 8.8. Vamos ahora a seguir con el ejercicio número 3, pero de ahora en adelante yo voy a seguir aplicando la fórmula número 2, porque no voy a estar aplicando dos fórmulas. Por ejemplo, aquí yo tengo este ejercicio. Vamos a trabajarlo. Y vemos que arriba dice, alguien que lo lea, por favor, el número 3. Yo, Dorita. Yo, profesor. Yo, maestro. Allá en la covarianza. Allá en la covarianza. De 5 niños de 2, 4, 5, 9 y 10 años de edad, que pesan respectivamente 14, 25, 32, 42, 43 y 45 kilogramos. ¿Quién está leyendo? Dorisa. Ok. Presten mucha atención a lo que ustedes leyeron ahí. Me pide la covarianza de esos dos conjuntos de números. El primer conjunto de números se refiere a la edad de los niños y el segundo al peso de cada niño. Pero el primer niño, ¿cuánto pesa el primer niño? El primer niño, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el primer niño? 14. ¿Cómo dos? Pesa 14. 14. Tiene 2 años y pesa 14 kilogramos. El segundo niño tiene edad 4 años y pesa 25 kilogramos. El tercero tiene 5 años de edad y pesa 32 kilogramos.
El cuarto niño tiene 9 años de edad y pesa 43 kilogramos. Y el quinto niño tiene 10 años y pesa 45 kilogramos. Yo quiero la covarianza de esos dos conjuntos de números. Ya yo sé que el resultado tiene que dar positivo porque vemos que mientras más edad tiene el niño, más pesa. ¿De acuerdo? Ya yo lo veo. O sea que la correlación es directa. Vamos a colocar los valores de X. Tenemos 3 columnas. X para calcular la medida en X y Y para calcular la medida en Y. Y luego tenemos el producto de X y Y que no hace falta en la fórmula, la suma de X y Y. Okay. Vamos ahora, los valores de X son, ¿cuáles son? 2, 4, 4, 5, 5, 9 9 y 10. 10. y 10. Los valores de Y son 14, 14, 25, 25, 32, 43, 45. ¿Cómo le vamos a multiplicar ahí de una vez? X por Y. 2 por 14, 28. 4 por 25, 100. 5 por 32, ¿cuánto da? 100. 5 por 32, ¿cuánto da? 160. 9 por 43. 387. 300. Sí, 387, sí. 10 por 45. 450. Ok. Vamos ahora a sumar los valores de X. 2 más 4 30. más 5 más 9 más 10. ¿Cuánto da? 30. 30. Vamos a sumar los valores de Y. 159. ¿Eh? 159. 159. Vamos a sumar ahora X y Y. La suma de X y Y, a ver cuánto da. X por Y. 28 más 100 más 160 más 387 más 450. 1125. 125, ok. Por lo tanto, vamos a calcular ahora. Ahí tengo la media en X que es igual. Suma de los valores de X, 30. Entre N que es 5. Y 30 entre 5 me dio 6. Ya tengo la media en X. La media en Y. Suma de los valores de Y que es 159. 5 y me da 31.8. Por lo tanto, vamos a la fórmula arriba. La covarianza que es igual. Suma de X y Y. ¿Cuánto es la suma de X y Y? 1125. Entre N que es 5. Menos la media en X que es 6. Por la media en Y que es 31.8. ¿Y cuánto da aquí ahora? Vamos a realizar la operación. ¿Cuánto da 1125 entre 5? Me da 225 menos 6 por 31.8. ¿Cuánto da 6 por 31.8? Me da 190.8. Y 225 menos 190.8, ¿cuánto da? 34.2. 34.2. Y ahí tenemos la covarianza. Mire cómo se calcula la covarianza. Qué cómodo salió ahí, ¿verdad? Con el cuadro. Seguiremos tratando con el cuadro. Miren el cuarto ejercicio ahí. Maestro, una pregunta. Una sola, dime. ¿Es obligado desarrollarlo o si yo lo quiero hacer en el cuadro? Si voy a desarrollarlo, ¿cómo así? No te entiendo. Desarrollarlo sin el cuadro. Sin el, de forma analítica, ¿no lo expliqué al principio? Sí. Sí, tú lo haces como te dé la gana, porque tu ejercicio es tuyo. ¿De acuerdo? Sí. Yo lo traje con el cuadro porque para la mayoría de que es más cómodo. Pero si yo quiero hacer de forma analítica, yo calculo la media en X, la media en Y y después sustituyo la fórmula. ¿De acuerdo? Está bien, maestro. Gracias. Okay. Con el cuadro más cómodo. Vamos ahora al número 4. En el número 4 me piden calcular la covarianza. Calcular la covarianza con respecto a 6 estudiantes que dedican diariamente un número de horas a dormir y ver la televisión según el cuadro anexo. Ahí tenemos el cuadro anexo. Horas que dedican a dormir esos 6 estudiantes.
5, 6, 7, 8, 9 y 10 horas. Hora para ver la televisión. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Vamos a hacer el cuadro. En el cuadro que yo coloco primero, vamos a ver ahora. Coloco X. primero los valores de Los valores X. de X. Sabemos que el cuadro va X, Y y X por Y. Y los valores de X, según vemos arriba, son 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9 y 10. Los de Y son 5, 5, 4, 3, 2, 1. y 1. Vamos a multiplicar X por Y porque lo necesitamos en la suma de X y Y en la fórmula. 5 por 5, 25. 6 por 4, 24. 3 por 7, 21. 21. 3 por 8, 24. 24. 3 por 2, 18. 10 18. por 1, 10. 10. Vamos a sumar ahora los valores de X. Da 45. 45, maestro. ¿Da cuánto? 45. 45. Vamos a sumar los valores de Y. 18. 10. Da 18. 18. La suma de X y Y, 122. 122. 100. 22. Ok. Vamos ahora a calcular la media en X. La media en X, ¿cuánto me da? La suma de la X, 45 entre 6, porque son 6, y 45 entre 6 me da 7.5. 7.5. La media en Y, suma de la Y, 18 entre 6, porque son 6 números y me da 3. 3. Por último que tengo, que la covarianza es igual, suma de X y Y, que es 122 entre 6 menos la media en X, 7.5, por la media en Y, que es 3. ¿Y cuánto da 122 entre 6? 20.33. Menos 7.5 por 3, ¿cuánto da? 22.5. Y 22.5. 20.33 menos 22.5 me da menos 2.17. 2.17. Ese resultado que es negativo me indica que la correlación entre las variables es inversa. O sea que a medida que aumenta uno disminuye la otra. Mientras más tiempo dedica el estudiante a dormir, menos tiempo tiene para ver la televisión. ¿De acuerdo? Mientras más tiempo dedica a dormir, menos tiempo dedica a ver la televisión. O sea que cuando aumenta una, disminuye la otra. Por eso el resultado es negativo. Antes de hacer un ejercicio de esa forma, ya no sabe el resultado negativo, porque cuando disminuye una, disminuye la otra. Ahora, si la primera aumenta, aumenta la otra, ya sabe que el resultado va a ser positivo. Aunque eso no hay que saberlo, lo que hay que resolver el ejercicio. ¿Entendieron, verdad? Sí. Presten atención ahora al ejercicio que sigue el número 5. Aquí tenemos un ejercicio ya donde la frecuencia es mayor que 1. Aquí tenemos, me pide la covarianza de la nota de 16 alumnos de una clase en matemática y física, siendo esta la siguiente. En matemática, ahí tengo, son 16 alumnos. De los 16 alumnos, según vemos ahí, la primera materia que está arriba, ¿cuál es? Matemática, ¿no es así? Matemática. Eso se lee así, entiendan bien. ¿Cuántos estudiantes hay primero abajo? Abajo, de los 16 estudiantes, hay 4 que dedican, perdón, no hay 4 que sacaron 6 puntos en matemática y 6 en física. Hay 5 que sacaron 7 puntos en matemática y 4 en física. Miren el 4 ahí. El 4 está en tinta roja. El 5 son 5 estudiantes que están en verde ahí, que sacaron 7 en matemática y 4 en física. Hay 3 estudiantes que sacaron 7 en matemáticas y 6 en física. Hay 2 estudiantes que sacaron 8 puntos en matemática
8 puntos en matemática y 7 en física. Y hay 2 estudiantes más que también, estos que están aquí, sacaron 10 puntos en matemática y 9 en física. Ahí están distribuidos los 16 estudiantes. ¿De acuerdo? En lugar de tener 16 cuadros, lo comprimimos solamente a 5 cuadros. ¿De acuerdo? Porque eso fue un curso que observamos que habían 4 estudiantes que habían sacado 6 en matemáticas y 6 en física. Y observamos en el curso que habían 5 que sacaron 7 en matemáticas y 4 en física hasta el final así. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiar nuestra fórmula, la mía fórmula de ahorita. La fórmula 2, mírenla ahí. La covarianza, suma. Ahora en lugar de X y Y lleva frecuencia de F, X, Y entre N menos la media en X por la media en Y. Y a la de ella tenemos la media en X, que es, en lugar de suma de la X, suma de Fx. Y la media en Y es suma de F y entre N. Porque ahora Y no aparece una sola vez, sino que aparecen varias veces. Por lo tanto, para realizar ese ejercicio, que es lo primero que hacemos aquí, vamos a hacer nuestro cuadro primero. Para la media en X necesitamos una columna en X y una en Y. Necesitamos una para la frecuencia. Después necesitamos una columna que tenga Fx, porque para calcular la media en X ahora necesitamos Fx o F por X. Y para la media en Y necesitamos una columna que tenga Fy, o sea, F por Y. Y por último, no hace falta en la fórmula la suma de Fxy, por eso viene Fxy. Entonces, para hacer ese ejercicio, lo primero que nosotros hacemos es lo siguiente. Copiamos los valores de X. Miren los valores de X ahí. 6, 7, 7, 8, 10. Los valores de Y, de fija, 6, 4, 6, 7, 9. Ahí debajo ponemos total porque los valores de X no nos interesan la suma de X, sino de Fx. Copiamos ahora la frecuencia. 4, 5, 3, 2 y 2. Ahí tenemos lo que es la frecuencia. Ok. Sumo la frecuencia, pues necesito la suma de la frecuencia, que es la cantidad de estudiantes. Y eso debe darme ¿cuánto? 16, porque hay 16 estudiantes. Ahora vamos a calcular Fx. Vamos a multiplicar cada valor de la frecuencia por X, o X como quiera. X por F o F por X. Vamos a multiplicar cada valor de X por la frecuencia. 6 por 4, 24. Estamos con la columna 1 y la 3. Ahora tenemos 7 por 5, 25. Ahora tenemos ¿cuánto por cuánto es? ¿Cuál sigue? 7 por 3, maestro. 7 por 3, 21. Ahora tenemos 8 por 2, 16. Y ahora 8 10 por por 2, 2, 16. y 8 por Y 2, 10 por 20. 2, Tenemos 20. la suma de Fx, ok. Vamos a calcular Fy ahí mismo ahora, Fy. Cada valor de F por Y. Ah, están pegaditos ahí. 6 por 4, 24. 24. Ahora tenemos 4 por 5. 4 por 5, 20. Ahora tenemos 6 por 3. 6 por 3, 18. 7 por 7 2. por 2, 14. 14. Y Y 9 por 2. 9 por 2, 18. 18. Ok. Vamos a multiplicar ahora de nuevo Fx por Y. ¿Dónde está? Ah, las 3 columnas de adelante. F por X por Y o X por Y por F. El orden de los factores no altera el producto. 6 por 6 por 4, ¿cuánto da? 144. 144. Ahora tenemos 7 por 4 por 5, ¿cuánto da? 140. 140. 40. Ahora tenemos 7 por 6 por 3. 126. 126. Ahora tenemos 8 por 7 por 2. 112. 112. Luego tenemos 10 por 9 por 2 o 2 por 9 por 10. 180. 180. Vamos ahora a sumar esas 3 columnas. Vamos a sumar los valores de X. A ver cuánto da la suma de los valores de X. De Fx. 116. 116. Sumamos los valores de Fy. A ver cuánto da la suma. 94.
la suma de f, x, y, que me da como resultado 702. 720 me dio a mí. ¿Cuánto da la suma? 302, maestro. 702. Ok, 702, ahora sí, 702. Vamos ahora a calcular lo primero que debemos calcular es la media. Ahí tenemos la media en X, que es igual. La media en X es la suma de fx, que es 116 entre 16. ¿Y cuánto da la suma de 116 entre 16? 7.25. 7.25. Ok. Ahora la media en Y, suma de f y y. ¿Cuánto es la suma de f y y? 94. 94 entre 16. Eso me da 5 puntos. 875. 875. 5.875. Si usted quiere lo redondea, elimina el tercer 5 y pone 5.88, ¿de acuerdo? Yo lo dejé así porque ese resultado, como él dice, me da un número exacto. ¿Ok? Y quiero el resultado lo más exacto posible. ¿Y no se puede poner maestro 5.9? 5.9 también. Tu ejercicio es tuyo y tú haces lo que te dé la gana con tu ejercicio, ¿de acuerdo? Tú redondeas hasta donde tú creas conveniente. Yo puse 5.875 porque al dividir entre 10 y 6, yo sé que el resultado tiene que dar un resultado exacto obligado. Y yo quiero el resultado lo más exacto posible para no perder nada en ningún sitio, ¿ok? Ahora bien, por lo tanto, como yo tengo la media de X y la media de Y, de la covarianza que es igual, voy a la fórmula. Suma de fx y y. La suma de fx y y que me dio 702 entre n, que es 16, menos la media en X, que es 7.25, por la media en Y que me dio 5.875. ¿Cuánto me da eso como resultado final? 700 entre 16. ¿Cuánto me da? 43.88 menos. ¿Cuánto da 7.25 por 5.875? Eso me da 42.59. Y 43.88 menos 42.59 me da como resultado 1.29. Y ahí tengo la covarianza. Ok. Eso es cuando hay frecuencia, que lo hicimos ahí. Eso fue un cuadro. El mismo ejercicio yo lo tengo hecho ahí con la otra fórmula debajo, pero con la otra fórmula hay que trabajar un poquito. No lo voy a aplicar con la otra fórmula ahí. Ok. Vamos a hacer ahora otro ejercicio, el número 6, mírenlo ahí. ¿Alguien que lo lea, por favor? Alex. Yo, profesor. Se ha solicitado un grupo de 50 individuos información sobre el número de horas que dedican diariamente a dormir y ver la televisión. Hallar la covarianza de las respuestas dadas según la tabla. Hay que leer la tabla, pero amén, vamos a dejarlo ahí. En la tabla, ¿qué se llama la tabla? O sea, ¿quién me puede explicar lo de la tabla ahí, por favor? ¿Alguien que entienda lo de la tabla? Aquí presenta, profe, número de horas de dormir, X, 6. No. Yo, maestro. ¿Puedo, Te maestro? explico. Dime. Ahí nos pide que hay 50 individuos con información sobre el número de horas dedicadas diariamente a dormir. Entonces la tabla lo tiene detallado. El número de horas, ahí están los números de horas de televisión y la frecuencia. ¿Y qué significa eso ahí? Ok. Profe, Maestro, si me da aquí el la break, yo tabla no puedo quiere decir. decir. Dime. Maestro, ahí no está diciendo los valores de X, los valores de Y, los valores de F. ¿Puedo? No. Ninguno ha leído nada de No, eso ahí. Profesor, yo, Mellín. profesor, Dime, ahí Melina, está dime. diciendo la cantidad de estudiantes que miran profe, la cantidad de estudiantes que miran la televisión, la cantidad de estudiantes que duermen y la frecuencia con que lo hacen. Ok. Presten atención ahora.
Profe, En la primera déjame dar mi columna opinión. dice así en tinta roja. Ahí dice que 3 estudiantes dedican 6 horas a dormir y 4 a ver 6 la horas de dormir, televisión. así es. En la segunda Así columna dice mismo. que hay 16 estudiantes que dedican 7 horas a dormir y 3 a ver la televisión. En la tercera columna dice que hay 20 estudiantes que dedican 8 horas a dormir y 3 a ver la televisión. Y en la cuarta columna dice que hay 10 estudiantes que dedican 9 horas a dormir y 2 a ver la televisión. Y en la última columna dice que hay un solo estudiante que dedica 10 horas a dormir y ver la televisión. ¿De acuerdo? O sea que eso es un dormilón. 1 hora solamente ver la televisión. Un solo estudiante. Profe, disculpe. Entonces, dime. Usted debe de poner la opción de levantar la mano porque así no estamos interrumpiendo. Y estoy levantando la mano de ahorita. Gracias, ok. Sí, gracias, ok. Vamos ahora. Ya tengo los datos que me dieron ahí. Ahora yo voy a hacer mi cuadro debajo como lo hicimos ahorita. Primero copio mi fórmula, que la tengo ahí. La covarianza. Tengo la media porque me va a hacer falta para hacer mi cálculo en X y en Y. ¿Verdad? La covarianza suma de Fx entre N menos el producto de las dos medias. Tengo la media en X y la media en Y. En el cuadro tengo la primera columna X, la segunda Y. Tengo la frecuencia, tengo Fx para calcular media en X, tengo Fy para calcular media en Y, tengo Fxy, que es la suma del producto de las 3 variables, Fx por Y. Copio los valores de X en la primera columna, que están en tinta roja. Los valores de X que están en tinta roja los tengo ahí, que son 6, 4, 3. Copio los valores de Y, que son 7. Los valores de Y, perdón, los valores de X no, excúseme. Los valores de X son 6, 7, 8, 9, 10. El primer valor de X está en tinta roja, ¿verdad? Entonces, el primer valor de Y también está en tinta roja. Ahí lo coloqué en línea. ¿Entendido? Lo que en línea como mismo están arriba. Ahí están. Como mismo están arriba. Tengo los valores de X, los de Y. Y tengo la frecuencia. Hablando 3, 16, 20, 10 y 1. Sumo la frecuencia. 3 más 16 más 20 más 10 más 1 me da 50. Ahí están los 50. Ahí mismo multiplico Fx, que ya lo explicamos ahorita. Fx, cada valor de F por X. 6 por 3, 18. Después 7 por 16, 112. Después tengo 8 por 20, que es 160. Después tengo 9 por 10, 90. Después 10 por 1, 10. Después tengo Fy. ¿Con qué consigo Fy? Cada valor de la frecuencia por Y. El primero sería 4 por 3, 12. El otro sería 3 por 16, 48. 3 por 20, 60. 2 por 10, 20. 1 por 1, 1. Y luego tenemos ahora Fxy. El producto de X por Y por F. 6 por 4 por 3 me da 72. Después tengo 7 por 3 por 16 me da 336. Después tengo 8 por 3 por 20 y me da 480. Después tengo 9 por 2 por 10 y me da 180. Y por último tengo 10 por 1 por 1 y me da 10. Ok. Sumamos Fx. Me da 390. Sumo Fy, la columna Fy me da 141. Sumo la columna Fxy, que es la última, me da 1078. Calculo la media en X. Suma de Fx, 390 entre Y, que es 50. Y 390 entre 50 me da 7.8. Calculo la media en Y. Suma de Fy, 141 entre 50, que N, y me da 2.82. Por lo tanto, la covarianza que es igual, suma de Fxy, que me dio ¿cuánto? 1078, entre N que es 50, menos la media en X, 7.8, por la media en Y, 2.82. Y eso me da como resultado 1078 entre 50 me da 21.56, menos 7.8 menos 2.88, ¿cuánto da? Multiplica a ver cuánto da. 7.8 por 2.82, ¿cuánto da? 22. 7.8 por 2.82
¿Cuánto le dio en la calculadora? Miren a ver. $21.9. 21.996. ¿Nace? Que redondeado, Sí, maestro. redondeado, si está nulo el 6, le va a agregar uno al anterior y le va a dar 22, porque va a venir corriendo el 1, ¿de acuerdo? Ahora bien, 21.56 menos 22, ¿cuánto da? Da menos 0.44, y ese es el valor de la covarianza. Así se calcula la covarianza cuando hay frecuencia. ¿De acuerdo? Ok. Pero para fines de examen no vamos a trabajar con frecuencia, ¿de acuerdo? Por si acaso. Profe, una pequeña ¿Me pregunta que me escucharon quedó. bien? Sí, Dime yo, Melvin. Melvin, maestro. Melvin. Que no entendí bien dónde salió el 21.56, para ver si me lo puede... Divide ¿Dónde? 1078 entre 50. Míralo ahí. Ahí donde está, míralo ahí, 1078 entre 50. Ok, ahora sí. Míralo ahí como te lo puse ahora para que vean mismo. ¿Lo veis? Porque el signo menos me dice que lo que está a la derecha tiene que esperar que yo divida a la izquierda y después multiplique para después hacer la recta. ¿De acuerdo? Míralo ahí. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, me quedó bien. Okay. Así se calcula la covarianza, sin frecuencia y con frecuencia. Tenemos dos fórmulas. Usted la trae de forma analítica o haciendo un cuadro. Ya observamos que la segunda fórmula es preferible. Yo prefiero la segunda a la primera. Y la prefiero haciendo un cuadro. ¿De acuerdo? Para el caso de ustedes. Y vamos ahora a tratar un último temita relacionado con el anterior, que es la correlación. Ya vimos la covarianza, vamos con la correlación. ¿Cómo dice la definición de la correlación? Yo, profesor, La ¿lo puedo leer? correlación es la relación o dependencia que existe Sí. entre las dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Dos variables están correlacionadas o hay correlación entre ellas cuando los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. Coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de la correlación lineal, R, es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Ok, hasta ahí. El coeficiente de correlación lineal, que es lo que nos interesa a nosotros. Dice que es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Ese es el coeficiente de correlación lineal. Y debajo tenemos la fórmula que está ahí, R. El coeficiente de correlación lineal igual a la covarianza dividida entre la desviación típica en X por la desviación típica en Y. Luego tenemos la propiedad del coeficiente de correlación lineal. Lo primero es que no varía la célula de escala de medición. Segundo es el mismo signo que el de la covarianza. Otra propiedad que tiene es que es un número real comprendido entre menos 1 y 1. Un número entre menos 1 y 1, mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Otra cosa que dice es que cuando los valores son cercanos a menos 1, la correlación es inversa y fuerte. Cuando es negativo, menos 1. Cuando es 1, es directa y fuerte. Lo leo así porque esa es teoría. También cuando toma el valor de 0, la correlación es débil, o un número cercano a 0 es débil. Y cuando la covarianza o el índice de correlación lineal es igual a 1 menos 1, no hay dependencia funcional. Eso es teoría. Vamos a los ejercicios porque ustedes tienen eso copiado en material de apoyo, lo tienen ya. Ejercicios. ¿Qué me piden en el ejercicio aquí? Presten atención. ¿Qué me piden aquí? Me piden calcular el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal.
de 5 estudiantes que dedican diariamente un número de horas a dormir y ver la televisión según el cuadro anexo. Aquí tenemos número de horas dormidas, 5, 6, 7, 8, 9. Número de horas de televisión, 5, 4, 3, 3, 2. Copio mi fórmula ahí, el coeficiente de correlación lineal ahí. Es igual a covarianza entre la desviación típica en X por la desviación típica en Y. Como yo voy a hacer ese ejercicio y ya tengo mi fórmula de la correlación, la fórmula de la desviación típica yo la voy a copiar ahí al lado. La voy a copiar simplificada. Yo se lo di anteriormente, pero se lo voy a copiar aquí simplificada con su radical de una vez para poder calcularla y no tener que trabajar mucho. Aquí tengo la fórmula que le vamos a dar de la desviación típica en X y de la desviación típica en Y. Un momento, por favor. A ver. Bueno, ¿sabe lo que hago aquí? Aquí tengo la fórmula de la desviación típica en X. Ahora yo voy a copiar la fórmula de la desviación típica en Y, ahí al lado. La desviación típica en Y. Ok. Ahí tengo la desviación típica en X. La voy a colocar en un cuadro amarillo en X y en Y. Ok. Vamos ahora a hacer nuestro cálculo. Miren ahora lo que yo voy a hacer aquí. Voy a hacer un cuadro en la primera columna. Yo tengo los valores de X y los de Y porque para calcular la desviación típica en X y la desviación típica en Y necesito los valores de X primero, que son 5, 6, 7, 8, 9. Luego lo de Y para la desviación típica en Y, que es 5, 4, 3, 3 y 2. Luego tenemos que la desviación típica en X, que la tengo en el cuadro ahí, necesito los valores de X cuadrado. Por eso elevo cada valor de X, le voy a dar cuadrado. Y a la derecha, para la desviación típica en Y, necesito Y al cuadrado. Por eso Y al cuadrado son los valores de Y al cuadrado. Y al final necesito X y Y, que es la suma de X y Y para la covarianza. Me hace falta la fórmula de la covarianza, que la voy a copiar ahora, que no la copié ahí. Vamos a copiar la fórmula de la covarianza, que me va a hacer falta ahí para hacer mi cálculo ahí. Ok. Vamos a copiar ahora la fórmula de la covarianza. Ok. Y tengo ya copiado mi fórmula de todas las fórmulas que necesito. Ahí está. Copiar ahí en un cuadro verde. La covarianza ahí. Covarianza. Ahí están todas las fórmulas ya. Están observando bien el problema, ¿verdad? Dígame. Presten atención. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok. Tenemos la fórmula. Sí, ¿Qué me piden? Mírenlo ahí adelante, la fórmula que me piden. Me piden el coeficiente de correlación y llamar la fórmula en el cuadro ahí azul. Para ahí necesito la covarianza que está ahí arriba, que la necesito. Tengo después la desviación típica en X, mira la fórmula ahí abajo, que es la raíz cuadrada de la covarianza. Tengo la desviación típica en Y, miren ahí, que es la
raíz cuadrada de la covarianza. Y tengo que la covarianza, voy a utilizar la fórmula 2 ahí debajo del radical. Ok. Para ello, yo en la primera columna coloco los valores de X. En la segunda los valores de Y. Luego tengo lo de X cuadrado porque necesito la suma de X cuadrado según la desviación típica en X. Una columna para Y al cuadrado, pues necesito los valores de Y al cuadrado para calcular la desviación típica en Y. Necesito XY, porque necesito XY para poder calcular la covarianza. Ok. Los valores de X los tenemos ahí, 5, 6, 7, 8, 9. Lo de Y, 5, 4, 3, 3, 2. X al cuadrado, ahora tenemos. ¿Cuáles son los valores de X cuadrado? Mira los valores de X ahí, lo elevamos al cuadrado. 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, 7 al cuadrado 49, 8 al cuadrado 64, 9 al cuadrado 81. Vamos ahora con lo de Y, le voy a dar al cuadrado. Que sería 5 al cuadrado 25. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 3 al cuadrado 9 y 2 al cuadrado 4. Y la última columna, XY, la multiplicación de cada valor de X por cada valor de Y. Ahí tenemos 5 por 5, las dos columnas, las dos primeras columnas, 5 por 5, 25. 6 por 4, 24. 7 por 3, 21. 8 por 3, 24. 9 por 2, 18. Ok. Ahora, como ya tenemos el cuadro lleno, vamos a sumar. Sumamos los valores de X, me da 35. Sumamos lo de Y, me da 17. Sumamos lo de X cuadrado y me da 255. Sumamos lo de Y al cuadrado y me da 63. Sumamos lo de X y me da 112. Dime, por favor. En el último cuadro, ¿nos está dando la indicación de una multiplicación o de una resta? ¿Cómo dice el último cuadro arriba? ¿X qué? X, pero yo no veo si es punto Y o si es menos Y. Si fuera menos, se viene el menos. Si fuera más, fuera más. Eso es por. Pero para evitar problemas, lo que yo voy a hacer es que te voy a quitar el punto y te va a quedar X, Y ya. Y te está multiplicando como quiera. X, Y está pegado. ¿Ok? Ok. Te está multiplicando. Entonces, ok. Como ya tenemos la suma, toda la sumatoria, calculamos primero la media, que es lo primero que hay que calcular, que es lo que primero que hace falta. La media en X, que me da, suma de los valores de X, me da 35. 35. Entre N, que es 5, porque son 5 datos, y me da 7. Calculamos la media en Y, que me da suma de los valores de Y, me dio 17. Entre 5 me da 3.4. Ya tenemos las dos medias. Ahora debajo calculamos la desviación típica en X, en Y o la covarianza. Cualquiera de los tres que se haga primero, no importa. Calculamos la desviación típica en X, que sería según la fórmula, suma de los valores de X cuadrado que me da, los valores de X al cuadrado de 255, entre N que es 5, menos la media en X que me dio 7, lo al cuadrado. Y eso es igual a que a raíz cuadrada de, ¿cuánto es 255 entre 5? 51, menos 7 al cuadrado, ¿qué es? 49. Y eso es igual a raíz cuadrada de 51 menos 49 da 2, y la raíz de 2 es 1.41. Vamos a la desviación típica en Y, que sería la suma de la raíz cuadrada de la suma de Y al cuadrado entre N menos la media de Y al cuadrado. Igual a raíz de, ¿cuánto es la suma de los valores de Y al cuadrado? Me dio 63. Entre N que es 5, menos la media de Y que me dio 3.4 elevado al cuadrado. Y eso igual a raíz de 63 entre 5 me da 12.6, menos 3.4 al cuadrado da 11.56. Y eso igual a raíz cuadrada de 12.6 menos 11.56 me da 1.04. Y la raíz de 1.04 es 1.02. Vamos ahora a calcular lo que sería la covarianza. Vamos a calcular la covarianza. La covarianza. ¿A qué es igual? La puse aquí arriba. La covarianza, ¿a qué es igual? Mírenla ahí. La covarianza es suma de X y entre N menos la media X por la media en Y. La suma de X y Y, ¿cuánto da? 112. Ahí está el cuadro. Entre N que es 5, menos la media en X que es 7, por la media en Y que es 3.4. Dividimos 112 entre 5 es 22.4, menos. ¿Cuánto da 7 por 3.4?
23.8. Y 22.4 menos 23.8 da menos 1.4. Y ahí tenemos la covarianza. Ok. Como ya tenemos la covarianza y tenemos las dos desviaciones típicas, ¿qué nos falta? Nos falta entonces calcular el coeficiente de correlación lineal. Vamos a calcularlo. Y ahí tenemos entonces que el coeficiente de correlación lineal, como dice, luego el coeficiente de correlación lineal es igual a ¿qué? A la covarianza que me dio menos 1.4. Observamos ahí la covarianza dividido entre ¿cuánto a la desviación típica en X? Me dio 1.41 por la desviación típica en Y que dio 1.02. ¿Eso igual a cuánto? Ahí tenemos a menos 1.4 entre. ¿Cuánto da 1.41 por 1.02? Me da 1.43. ¿Y eso igual a cuánto? Menos entre más da menos. Y 1.4 entre 1.43 me da como resultado 0.98. O sea que el coeficiente de correlación lineal es igual a menos 0.98. Como el resultado negativo, me dice que la correlación es inversa y fuerte, aunque lo que interesa es el resultado nada más, ¿de acuerdo? Y ahí está hecho ya nuestro ejercicio. Así se calcula el coeficiente de correlación lineal. Ok. Ahí se calcula. El coeficiente de correlación lineal para fines de examen final tampoco va para examen. ¿De acuerdo? Pero para la práctica viene, para la práctica sí le vamos a colocar en la práctica. ¿De acuerdo? De esto. Entonces, hay un ejercicio en la pantalla para que ustedes entonces lo resuelvan tranquilamente en su casa. Dime, por favor, dime. Ok, en ese ejercicio que acabas de realizar, Sí. N viene siendo un número sin variación, o sea, siempre N va a ser 5. Son 5 porque son 5 estudiantes. De arriba lo dice 5 estudiantes, nada más. Okay, N va a ser, depende de la cantidad de estudiantes que haya. Son 5 valores de X, por lo tanto N vale 5. N es el número de datos. De X, el número de veces que entra cada dato. Hay 5 valores de X. N es el número de datos. Ahora entiendo. N es el número de datos en X. 5. Y en Y también son 5. O sea que N vale 5. Lo que pasa es que yo me equivoqué porque arriba cuando estaban leyendo la explicación acerca del ejercicio estaban hablando que había un número que no tiene variación y yo no lo he visto. No, eso era en el ejercicio anterior, es diferente porque había frecuencia. ¿De acuerdo? Ok, ya, gracias. Entraban 3 estudiantes, 5 estudiantes, 16 y había uno que entraba un solo estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra clase estaba concentrada en lo que era la covarianza. ¿De acuerdo? Y el coeficiente de correlación lineal. Yo espero que ustedes hayan entendido nuestra explicación del día de hoy. Bien, y que les haga el mejor provecho posible. Muchas gracias y vamos a ver la situación al final ahora.